Primera Timoteo capítulo 1, verso 15. Y dice así: en el nombre de Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna. ¿Cuánto amamos esta palabra que es fiel y digna? ¿Cuánto honramos esta palabra que es fiel y digna? ¿Cuántos tienen un aleluya? Pueden tomar sus asientos en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo escribió a su hijo adoptivo en la fe, Timoteo, a esta generación joven que se levantaba para continuar con la doctrina apostólica que usted y yo tanto amamos. Todos sabemos que por más de 2000 años que el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado en el mundo. Pablo pudo decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. He venido en esta tarde para recordarle al mundo que el Evangelio sigue siendo el mensaje más poderoso que existe en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Y aún más, es el único mensaje que puede salvar, es el único mensaje que puede transformar, es el único mensaje que puede sanar, es el único mensaje que puede liberar. No hay otro mensaje. Y cuando este mensaje, esta palabra es predicada bajo la unción del Espíritu Santo, no hay nada que se pueda comparar al poder del Evangelio. He venido para recordarles que tú y yo somos los agentes para influenciar a este mundo con el Evangelio. Que tú y yo somos la única solución para este mundo que está en decadencia. He venido para decirte, iglesia en Colombia, nuestro futuro como iglesia no está en estrategias humanas, no está en la última moda del evangelismo, no está en la última moda de hacer cosas, está en la palabra del Señor Jesús. Nuestro futuro radica en darle la importancia a lo que fue importante del principio, el Evangelio de Jesús. El creador de esta su iglesia, el Dios manifestado en carne, dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias por TDR. Sería muy fácil estar cruzado de brazos, pero ha cruzado fronteras, está en Colombia, ha estado en Chile, vamos a ir a Argentina porque hay que predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando leemos el libro de los Hechos Apostólicos, nos damos cuenta que Pablo estaba constantemente metido en problemas con la institución tradicional, ya que ellos lo único que anhelaban, que siguieran la tradición a cualquier costo. Querían que los gentiles fueran como los judíos, si acaso experimentaban a Jesucristo. Predicaban: si quieren ser parte del rebaño, sean como nosotros, con la perfección doctrinal que nos ordena la única forma de adorar y llevar nuestra fe. Tenían que circuncidarse, comer como nosotros comemos. Sin embargo, Pablo, lo único que le interesaba era predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo: a todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno.
Y así como fue importante ayer, nada es más importante hoy, en este siglo y hasta que el Señor venga, que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Hechos dice, Pablo dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. He venido en esta hora humildemente y lo creo con todo mi corazón. Nosotros como ministros del Evangelio, como iglesia del Señor Jesucristo, es nuestro deber sembrar el Evangelio en los corazones de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra juventud, para que ellos puedan enfrentar al mundo en que estamos viviendo. No podemos resplandecer en medio del Evangelio sin tener, en medio de las tinieblas, sin tener el Evangelio que alumbra en nuestros corazones. He venido para decirles, iglesia, es nuestra obligación transferir las verdades eternas, no los métodos, no las tradiciones, no los estilos organizacionales, sino que la palabra del Señor Jesús. Nuestros métodos pueden cambiar, las luces no me pueden gustar, pero lo que tenemos que preocuparnos, que el Evangelio de Jesucristo no cambie. Lo que fue bueno ayer es bueno hoy y será mañana hasta que el Señor venga. Y aún más, la única salida para este mundo que está en decadencia a todo nivel se encuentra en el Evangelio de Jesucristo y no en nuestros eventos. Esto es bueno, tomamos fe, nos conocemos, crecemos en el Señor, pero ¿saben por qué hemos venido? Porque han estado toda una mañana y hoy día en la tarde y mañana todo el día y el domingo todo el día para escuchar palabra del Señor Jesucristo. Esto es mucho más que un evento. Esto es para salir fortalecido en el poder de Dios, para alumbrar con el Evangelio de Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, ya se sabía los primeros 5 libros de la Biblia. Y no porque fuera Dios, sino fue porque sus padres se lo enseñaron. Yo me pregunto y he preguntado en Chile, ¿cuántos versículos de la Escritura calcula usted que un niño adolescente de 10, de 12 años se sabe hoy? Al menos nuestra realidad es que en nuestra juventud hay un gran vacío, hay un gran desconocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y no estoy contra las canciones de moda, las canto, me gustan, así como canto Cuán grande es Él, así como cantábamos antiguamente algunas de nuestras canciones, así como cantamos hermosos cánticos. Pero quiero decirles en esta hora, mis hermanos, ministros del Señor Jesucristo, muchos se saben los cánticos y es bueno. Muchos se saben quién los cantó y es bueno. Pero lamentablemente esta generación tiene que conocer el Evangelio tal como lo conocí yo desde pequeño. Y ahora que tengo 54 años, se lo he transmitido a mis hijos, a mis nietos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Salmo 145 declara: generación a generación celebrará tus obras y anunciarás tus poderosos hechos. Yo fui músico y defiendo a los músicos, porque sé que a muchos les disgusta algún tipo de cánticos. Pero los que llevamos años en la iglesia sabemos que nuestros cánticos, nuestras canciones cambian, pasan de moda, terminarán, pero venido para recordarles, podrán pasar de moda, pero la palabra de Dios, que dejemos a esta nueva generación
de jóvenes, de señoritas, de predicadores, continuará hablando de las maravillas de nuestro Dios. Juntos, ambas generaciones, tenemos que seguir escribiendo la maravillosa historia del pueblo de Dios, donde Dios los tenga en esta nación, en los países vecinos, en el mundo entero. Tenemos que escribirle al mundo que hay una iglesia que es del nombre de Jesucristo, que ama al único Dios y que ama su palabra por sobre todas las cosas. El salmista nos ordena enseñar lo que me han enseñado, a enseñar la profundidad del evangelio y a enseñársela a nuestros hijos. El salmista dijo: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres, como mi padre que aún predica sus 92 años, que nuestros padres nos las contaron. Pero no termina ahí. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El enemigo ha tratado infructuosamente destruir la iglesia del nombre aquí en Colombia, en Chile y en el mundo entero, pero no lo va a lograr mientras tú y yo recordemos que es palabra fiel y digna. Mientras tú y yo nos enfrentemos a Satanás, no con nuestros títulos, sino escrito está, escrito está, escrito está. Cada vez que el enemigo te quiera derrotar, dile, recuérdale, escrito está, escrito está, escrito está. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Mis nietos tienen que saber que hay un solo Dios, que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Mis nietos tienen que saber: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis nietos tienen que saber que sin santidad nadie verá al Señor, pero para eso tenemos que amar la palabra. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es imposible que la generación que viene tras mí ponga en Dios su confianza si no les predicamos la palabra del Señor Jesucristo. No tan solo dice que van a poner en Dios su confianza, sino agrega: y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Los que somos más jóvenes, aunque yo me considero de los lados ya de los más viejos, pero si no fueran por hombres ancianos, leales a Dios y a su palabra, que se podrían haber comprometido, la verdad, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Tenemos que honrar a los ancianos, que a pesar de todo, de los ofrecimientos, pero ellos mantuvieron en su corazón: compra la verdad y no la vendas.
Iglesia, papás, mamás, jóvenes, la continuidad de la enseñanza del Evangelio es de generación a generación. Somos responsables 100% de dar a conocer a nuestros hijos los valores bíblicos para que ellos también se lo enseñen a las nuevas generaciones. Pero esto no va a suceder por sí solo si tú y yo no se lo repetimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, como Dios le dijo a Moisés: y las repetirás, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, la atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, hay que hablar de la palabra del Señor las 24 horas del día. Tristemente, Josué murió, el continuador del liderazgo de Moisés, cuando tenía 110 años. Y la Biblia nos dice que inmediatamente después que muere Josué, la generación que se levantó no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Cuál es el problema actual que es preocupante? Nuestra juventud está siendo criada en muchos lugares de acuerdo a las costumbres de nuestras iglesias. Todos los países somos diferentes. Pastor Crossley, que visita Nación, todos somos diferentes. Tenemos el mismo mensaje, pero hacemos las cosas diferentes. No está comprometido el mensaje, ni se va a comprometer. Pero muchos jóvenes están siendo enseñados, lamentablemente, con las costumbres de las iglesias y no en el conocimiento del Evangelio. Y alabo a Dios por el predicador de esta mañana que dijo: tenemos un nombre que nos une. Tenemos un Dios que nos une. Es interesante notar en este incidente de Jueces 2 que los hijos de Israel continuaron las costumbres de sus padres, pero de la forma equivocada. Y debemos recordar que nuestra fe, la verdadera fe, no está enraizada en tradiciones. Tenemos una verdad. Para ellos, la forma en que adoraban a los Baales era la misma forma que habían visto a sus padres adorar a Dios. Siguieron las tradiciones, pero de forma equivocada. Y eso va a suceder cuando se confunde la tradición con la verdad. No olvidemos la esencia del Evangelio. No olvidemos que esto no es doctrina. Más luces o menos luces no es doctrina. La doctrina está en estos 66 libros en la cual tú y yo tenemos que predicarla y enseñarla, porque el Evangelio no puede cambiar. Aférrate a lo que es importante, pero cambia lo que necesita ser cambiado para que veamos un mayor crecimiento. La palabra no cambiará. Tenemos que predicar el Evangelio con integridad para que todos los entiendan. Necesitamos hombres y mujeres que amen la palabra del Señor Jesucristo. Algunos quieren imitar a Jesús en su poder para hablar, pero no quieren imitarlo en su humanidad para escuchar. Si queremos ganar esta generación joven, no tan solo necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para predicarles,
sino que necesitamos tener la humanidad del Maestro para escuchar esta generación. Hay muchos cristianos que tienen suficiente cristianismo, pero poco del Señor para hacer la diferencia. Tito dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Yo pregunto, ¿por qué no podemos nosotros imponer moda en lugar de seguirla? ¿Acaso no tenemos suficientes herramientas que podemos imponer tendencia en el mundo? Tenemos talentos como los que están aquí para usarlo con la gracia de Dios. Y si tú lo tienes, más te vale, mi hermano y mi hermana. Lo que Dios te ha dado es hora que lo uses para su gloria. No es hora de esconderlo, sino que de levantarlo para poder influenciar con el poder de Dios en nosotros a este mundo. Es interesante lo que hizo el fotógrafo Alberto Korda. Yo no tenía idea hasta que leí esto. Este fotógrafo inmortalizó la popular fotografía que yo nací con ella, que todos conocemos, la del Che Guevara. Esa fotografía que vemos en muchos lugares del mundo ha impactado a nivel mundial. Este hombre, a los 14 años, el Che había leído a Karl Marx. A los 17 años se había enraizado en las teorías de Marx, de Engels, de Lenin. Una empresa chilena hizo una investigación que arrojó que la imagen más vendida en las poleras y en los pósters no es la de Jesucristo, sino que es la del Che Guevara. La moneda de 3 pesos cubana lleva la imagen del Che Guevara. Todos podemos tener alguna opinión acerca de él, pero ninguno podemos negar que ese hombre aún muerto ha impactado en una forma al mundo. Y es obvio que no es el tipo de héroes que nuestra juventud necesita, pero aún así ha traspasado de generación en generación. Su muerte fue irónica. Luchó por el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, pero en el pueblo La Higuera, donde fue fusilado el año 1967 en el país de Bolivia, sigue siendo pequeño hasta el día de hoy y pobre. Digo esto para preguntar: ¿quién es el héroe de nuestros jóvenes y de nuestros niños hoy? ¿Quién los inspira? En una de nuestras iglesias en Chile le hicieron un cuestionario a niños de las escuelas dominicales bíblicas para el Día del Padre. ¿Quién era su héroe? Número 1 fue Bambán Zamorano, uno de los jugadores de fútbol chileno. Número 2 fue un cantante popular. Número 3 fue otro. Número 4, algunos pusieron al papá. Y muy poco en número 5 pusieron que su héroe era Jesús. Y eso me dice algo. En algo estamos fallando. Entendamos, estos eventos que se hacen una vez al año, con mucho esfuerzo, dedicación, dinero, traer gente de todos los lugares, se requiere de mucho trabajo. Pero estos eventos, todos los recursos que ocupamos, los edificios,
no es lo que realmente tiene que inspirar a la juventud. Necesitamos jóvenes, una generación que por sobre todas las cosas amen la palabra de Dios. Si queremos marcar diferencia, si queremos tener poder de influencia, amemos la palabra, prediquemos la palabra. Esta no es una generación ignorante común, la de nuestros jóvenes. Tenemos a muchos profesionales, muchos jóvenes que tienen un talento extraordinario, pero ellos se ven enfrentados a una serie de obstáculos nuevos que jamás se habían visto antes en la historia. Y de la única manera que van a ser vencedores y no vencidos es con la palabra de Dios. Si hay algo que necesita el mundo, es una gran necesidad de modelos dignos de imitar. Proverbista dijo: instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La versión Biblia para Todos dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. Y me estoy apurando porque no quiero robarle tiempo al pastor Limones. Nosotros vivimos en el campo cuando mi hijo era pequeño y se cortaba la luz en cada momento. Y mi hija Andrea, que ahora es mamá, tiene 2 niños, vive en Estados Unidos, se ponía a llorar. Y cuando se ponía a llorar en la oscuridad porque no llegaba la luz en toda la noche, yo le decía a mi hija: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace estar confiado. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Pero eso no sería todo. Ahora que ella es mamá, tiene 30 y tantos años, tiene 2 hijos. Cuando sus hijos tienen miedo, se acuerdan que el viejo padre que está en Chile le decía: en paz me acostaré. Se lo dirá en inglés, pero se lo dice. Y así, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Primero, tú tienes que amar la palabra para que luego tus hijos la amen. Por lo demás, lo único que va a permanecer es la palabra del Señor. Isaías lo dijo: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro. No es cualquier Dios, no son los dioses paganos, no es Mahoma, es el Dios. ¿No están convencidos? El Dios nuestro. Diga: el Dios nuestro. Todo pasa, todo cambia, las modas cambian, pero la palabra de Dios no cambia. El de Dios nuestro. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No confundamos tradición con verdad, porque cuando se confunde, la esencia del evangelio es olvidada. Nuestras costumbres pueden ser buenas, nuestras tradiciones también, pero lo que debemos dejarle a nuestras generaciones venideras no es un estilo, no son tradiciones, sino es la verdad, es la palabra del Señor, porque ninguna cosa podemos contra la verdad si no es por la verdad. El principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¡Aleluya! Si tú y yo no queremos que el evangelio cambie, si tú y yo queremos que esto sea esencial y lo más importante, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que vivirlo, tal vez de forma diferente, con imágenes, con otras cosas, pero la palabra sigue siendo la misma. Hoy Dios sigue buscando almas. Dios se sigue moviendo en las grandes ciudades, como en los pequeños villorrios, en los pueblos, y aún más, Él está en los lugares no deseados por algunos.
está en las fiestas paganas, anda buscando almas, está buscando los centros comerciales, en las discotecas, en los pasillos de la escuela, de las universidades, donde se vende la droga, en los conciertos. Pero les recuerdo de la única manera que esa gente va a salir fuera si nosotros podemos influenciarlos con algo mejor que la droga. Les recuerdo, como dijo alguien, la iglesia no es un museo de santos, sino un taller de pecadores. Pablo dijo palabras fieles y dignas de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, no importa a ustedes, yo soy el primero. Les recuerdo que un santo no es alguien que habla en lengua el día domingo, llora con las alabanzas, danza con la alabanza, lee la Biblia, usa una ropa determinada. No, alguien que vive la palabra las 24 horas del día. Ese es un santo y va camino a la perfección. Tenemos la obligación de formar hombres y mujeres de carácter cristiano, que sepan vivir el evangelio en todos los lugares y no que tan solo sepan comportarse en la iglesia y el día lunes son otras personas. Pero para eso necesitamos la palabra de Dios. Puestos en pie. Tenemos que instruirlo en la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos influenciar y no ser influenciados? De la única manera, esta palabra tenemos que vivirla. Bienaventurado, dijo el salmista, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley del Señor, de Jehová, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando hoy día escuchamos de una prosperidad barata, la mejor manera de prosperar es meditando día y noche, 24 horas, la palabra del Señor Jesucristo. Cuando nos deleitamos en su palabra, hay frutos y todo lo que hacemos va a prosperar. Tenemos una generación joven que ha sido prosperada. Yo jamás había visto en mi iglesia tantos autos nuevos afuera. Una generación prosperada, inteligente, con trabajos excepcionales. Pero les recuerdo que eso no se compara con el valor de la palabra del Señor en nuestras vidas. Dios le dijo a Josué, cuando tomó el lugar de Moisés, nunca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabra fiel, digna de ser recibida de todos. No me importa dónde tú vengas, no me importa si somos chilenos. A nuestra iglesia están llegando muchos colombianos, ya tenemos 3 familias. En el templo del centro, los primeros bautizados con el Espíritu Santo eran de Colombia. Los primeros salvos fueron de Colombia. Y alabado sea Dios, pero hay que predicar la palabra que es fiel y digna. Antes de
entregar este púlpito, te recuerdo que hay 3 clases de personas en el mundo. Las que no saben lo que está ocurriendo, las que observan lo que está ocurriendo, y tercero, las que hacen que ocurran las cosas. Es mi oración con este humilde mensaje que cuando tú salgas el domingo de este lugar, de Cali, Colombia, TDR 2011, podamos salir con una nueva visión para influenciar a los que están alrededor mío, para influenciar a las personas de tal forma que digan: estos que alborotan al mundo también han llegado a mi ciudad. No es tu intelecto, no es tu conocimiento, no es tu forma de hablar, no es mi nacionalidad, no es mi apellido, es la palabra del Señor Jesucristo. Ámala, enséñala, practícala y podremos influenciar al mundo con esta verdad.